Hola, muy buenas, ¿qué tal? Llegó el dulce momento de empezar a grabar este vídeo, señal de que la radio ya está terminada y funcionando. Y nada más empezar me di cuenta que esto podía tomar dos caminos bien distintos, por eso os pregunté, tanto por Twitter como por Facebook, qué tipo de radio preferíais. Si una cosa así en plan clásico, algo como esto, más bien grande, o por el contrario una radio de tamaño mucho más reducido, algo así como esto, o incluso más pequeño, aunque no por más pequeño con menos prestaciones. De hecho es posible que incluso tuviera más, pero vamos, ambos proyectos son interesantes. A mí la verdad me ilusiona este que estamos haciendo, la radio clásica, la radio grande, y seguramente la utilizaré en el día a día y espero que vosotros, si decidís montarla, también. Os cuento brevemente las características de esta radio. Por supuesto es en FM, en la banda comercial de 87,5 a 108 MHz, y la sintonía no la vamos a hacer con el típico condensador variable, sino mediante diodo varicap. Es un método más moderno, más evolucionado, en donde en lugar de mover unas armaduras metálicas de un condensador, simplemente regulamos una tensión con un potenciómetro y el diodo varicap actuará como un condensador. La salida de audio de esta radio es de aproximadamente 1 vatio, no es gran cosa, pero dará un nivel de sonido más que suficiente. Vamos a hacerla funcionar también con auriculares, no solamente con un altavoz, y la selección auricular-altavoz la vamos a hacer nosotros con un interruptor, con lo cual podremos hacer funcionar ambas cosas simultáneamente. La alimentación, pues las dos opciones son prácticamente obligatorias. Una a pilas, precisamente la gracia de este equipo es poderlo hacer funcionar en cualquier lugar, así que funcionará a pilas. Y en casa o en un lugar donde tengamos corriente de red, para ahorrar pila, utilizaremos un alimentador de este tipo, mejor que poner una fuente dentro de la radio. De esa manera, primero, esto es más barato. Segundo, nos ahorramos de meter en la radio una fuente. Y tercero, al no manejar 220 voltios, este proyecto se vuelve apto para todos los públicos, puesto que una tensión de 9 voltios es completamente inofensiva. Esta radio también tiene un par de gadgets. Uno es el interruptor táctil, que ya visteis un vídeo que subí hace poco, que consiste en que se enciende la radio al tocar una superficie y se apagará al tocar otra superficie, es decir, no hay contactos, no hay piezas móviles, quiero decir. Y un segundo gadget es convertir esta radio en una linterna. ¿Cómo? Pues el piloto que nos indica que está encendida brillará de una forma normal, es decir, más bien poco, como todos los pilotos luminosos, pero pulsando un interruptor, ese diodo, que es de alto brillo, brillará con toda su intensidad y convertirá, como digo, la radio en una linterna, cosa que vendrá bastante bien en alguna ocasión. Bueno, como mejor vamos a ver cómo y por qué funciona esta radio es con ayuda del esquema. Vamos a él. El esquema se ve algo aparatoso, pero será más sencillo si lo afrontamos por secciones, y son 4. La primera, el interruptor táctil con la fuente. La segunda, la linterna, digamos, el piloto de funcionamiento que se puede convertir en linterna, es tan solamente esta parte. La tercera sección será la radio, esta. Y la cuarta y última, el amplificador de baja frecuencia con su altavoz y toma de auriculares. Esta primera sección, el interruptor táctil y la fuente, ya lo vimos en uno de mis últimos vídeos donde hacíamos funcionar un 555 en modo biestable, es decir, tomaba 2 estados y así permanecía mientras nos realizáramos una acción. Estas acciones son, en el pin 2, un contacto metálico. Si lo tocamos con la mano, con el dedo, se acciona, es decir, el 555 pone a nivel alto el pin 3, con lo cual Q1 conduce y la radio se enciende. Si por el contrario rozamos con el dedo el pin 6, el 555 pone a nivel bajo el pin 3, Q1 se corta, deja de conducir y con ello la radio se apaga. En el esquema original vimos un contacto para cada uno de los pines, ahora vemos 2. Con esto vamos a tener mayor sensibilidad y una posibilidad mínima de fallo, es decir, en lugar de enviar la corriente a tierra a través nuestro, lo hará a través de nuestro propio dedo, tendrá mucha más sensibilidad. Como veis, la apatía 2, el otro contacto viene a negativo y en la apatía 6 el segundo contacto va a positivo. Al poner el dedo entre los dos contactos nos aseguramos que pase esa débil corriente que accionará este sistema. Bueno, el positivo, que son 9 voltios, lo llevamos
a un 7805, que sabemos que su función, precisamente porque es un 0,5, su función es proporcionar 5 voltios muy estables a su salida, que son necesarios para que la radio funcione de manera fiable. Esto se completa con este dibujo. Tenemos la pila de 9 voltios y una clavija de un alimentador externo de 9 voltios, y vemos que es con conmutación, es decir, si no tenemos un jack introducido aquí con 9 voltios, funciona la pila, el positivo va directamente según esta flecha al positivo, a este punto, y el negativo va con conmutación, es decir, si no hay ningún jack introducido, el negativo se comunica a esta tercera patilla y va al 0, aquí. Pero cuando ponemos un jack con 9 voltios en la clavija, se desconecta internamente la pila y solamente se manda el negativo del alimentador. En cualquier caso, van a llegar siempre 9 voltios a estos dos puntos. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta: el negativo de este circuito, es decir, este punto, toda esta línea y estas conexiones, son solamente para este circuito. A partir de aquí, es decir, el colector de Q1, esta masa será la que dé servicio a todo el resto del circuito. Todas estas masas son las correspondientes al colector de Q1. Absolutamente todas estas masas, incluyendo las del amplificador de audio, todas estas masas son las del colector. Este negativo es solamente para el 555, esto es muy importante. Esta segunda parte del circuito, el piloto indicador de funcionamiento, que podemos convertir en linterna, es bastante trivial, pero bueno, hay que verlo. Vemos aquí un diodo de alto brillo conectado al positivo a 5 voltios y hacemos llegar la corriente a negativo a través de una resistencia de 10K, de modo que está bastante limitada la intensidad, es de solo unos microamperios, de manera que este diodo, a pesar de ser de alto brillo, pues luce muy poco, que es lo que debe de hacer un piloto, es lucir un poquitín para que se vea que la radio está funcionando. Cuando pulsamos el interruptor SV2, esta resistencia de 220 ohmios, un valor bastante más bajo, se pone en paralelo, con lo cual la intensidad aumenta hasta un valor de 10 miliamperios, es más o menos el que gasta un diodo de este tipo en funcionamiento normal, de modo que emite muchísima más luz y podemos usar la radio como linterna improvisada. La tercera sección corresponde a la radio, es la parte más grande del circuito, y vemos que está basada en un TDA 7000 que tiene la mayoría de la circuitería en su interior. Son necesarios muy pocos componentes en el exterior, y entre los puntos más importantes tenemos las patillas 13 y 14, que son la entrada de radiofrecuencia, y la antena podría ser un simple trozo de cable de medio metro o poco más, aunque nosotros vamos a procurar utilizar una antena telescópica. La bobina L1, lo mismo que la bobina L2, no la vamos a hacer nosotros mismos, pero es muy fácil de hacer, cada una de ellas es muy fácil, y lo veremos ahora más adelante cuando estemos con el protoboard. Las patillas 5 y 6 también son interesantes, pertenecen al circuito de sintonía, y como vemos aquí, el diodo Varicap, un tipo BB105 bastante común, y el potenciómetro de sintonía, con el que vamos a aplicar una tensión variable al Varicap y así podremos sintonizar. El potenciómetro R5 mejor si es multivuelta, como ya dije o diré en otras partes de este vídeo, para tener más precisión a la hora de encontrar una emisora. Estos dos puntos de 5 voltios con esas flechas indican que deben de ir a este punto, es decir, a la línea de más 5 voltios. No he trazado una línea para no hacer así un pequeño desastre en el circuito. Esto es un recurso bastante común en los esquemas, marcar así que una conexión va a otro lado. Vale, pues la patilla 2 es también una patilla notable, es la salida de audio, aunque no a un nivel suficiente como para accionar un altavoz, por eso necesitaremos un amplificador de baja frecuencia, y se hace pasar a través de este condensador para evitar cualquier componente de corriente continua, y a través de R7, que es un potenciómetro de 10K logarítmico, es decir, el potenciómetro de volumen, lo llevaremos a la patilla 7 de este integrado, que es el amplificador de baja frecuencia. Y la cuarta y última parte del esquema del amplificador de baja frecuencia, basado en un TDA 2822M, que es estéreo, pero podemos hacerlo funcionar como mono configurándolo de esta manera. La entrada en la patilla 7 toma la señal que viene desde la patilla 2 de la radio a través del potenciómetro de volumen, como dije. Las salidas en patillas 1 y 3 las llevamos al altavoz, pero no directamente, sino a través de un interruptor para poder hacer funcionar a voluntad el altavoz.
¿Y por qué este interruptor? Porque el auricular no tiene desconectador, ya que no podemos enviar la misma potencia a un altavoz y a un auricular. En este caso el auricular podríamos romperlo, además de que sería un nivel de volumen dañino para nosotros. Por eso esta resistencia es limitadora para atenuar la señal y bajarla a un nivel aceptable. Este condensador en el positivo de este integrado, que es en la patilla 2, veis que tiene el mismo símbolo que había por aquí y significa que debemos llevar este punto a la línea de positivo de más 5 voltios. Bien, ¿y este condensador para qué? Pues para disponer de una reserva de energía de bastante capacidad, de modo que si el amplificador está trabajando a alto volumen, sobre todo con graves, con tonos graves, pues proporciona una reserva de potencia para que no haya distorsión. Y en cuanto a la lista de componentes de este proyecto, pues ya sabéis lo que os voy a decir, que debajo de la ventana de este vídeo está la descripción, que normalmente solamente muestra las dos primeras líneas. Bien, pues pincháis en mostrar más, esa descripción se despliega y allí veréis un enlace que pone más sobre esto en mi blog Ciencia en Casa. Pulsáis en aquel enlace y os llevará pues precisamente a ese artículo donde está la lista de componentes, el esquema y un montón más de información. Ya tenemos casi todo el circuito en el protoboard. De momento tenemos la parte básica de la radio, el TDA 7000, que es la parte más crítica, la más complicada, y todos sus componentes asociados. Por supuesto también está el interruptor táctil que vimos en el vídeo anterior, con el 7805 para estabilizar la tensión. Falta por montar el pequeño amplificador de baja frecuencia, que lo pondré por aquí. Y me ha sorprendido, la verdad, el buen funcionamiento de este circuito en un protoboard, ya que estos circuitos de radiofrecuencia no suelen portarse bien en protoboard y no estamos hablando de unos kilohercios, estamos hablando de 100 megahercios. Bueno, de momento no está el amplificador de baja frecuencia montado, pero quiero probar esto antes de seguir. Como la radio tal y como está no puede mover un altavoz, pues me llevo la salida de audio del TDA 7000 a través de un cable a un equipo que tengo con la entrada auxiliar, es decir, esta propia radio que estoy montando. La antena, un simple trozo de cable. La alimentación son 9 voltios que vienen desde una fuente que seguramente conoceréis. Y este es el potenciómetro de sintonía, es multivuelta, un poco más caro que uno normal, pero nos va a ayudar a encontrar las emisoras con mucha precisión. Y esto funciona perfectamente. Le doy al táctil. Bienestar. Jamón cocido Bienestar. Y ahora la apago. Auténtico sabor. He puesto una emisora no musical para que no me den un crujido de copyright. La radio no me funcionó bien de buenas a primeras, por supuesto. La responsable es las bobinas L1 de antena y L2, especialmente L2 de sintonía, que son de este tipo, las vamos a construir nosotros, son muy fáciles de hacer, también os daré ahora los valores constructivos. Y esta es la primera que hice para L2, con un diámetro interno de 4,5 milímetros del propio destornillador y 5 vueltas. Con esta bobina me encontré que la radio funcionaba porque se escuchaba el típico soplito en los altavoces, señal de que está trabajando, pero no captaba ninguna emisora. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues aquí tenemos el espacio radiofónico y vemos que en FM tenemos desde 87 MHz y medio hasta 108 MHz, es decir, unos 20 MHz. Nuestra radio, cualquier radio comercial, cuando se actúa sobre la sintonía, barre un área también de 20 MHz, pero nadie nos va a asegurar que nuestra radio, que hemos hecho nosotros mismos, tenga la ventana justo centrada en la FM. Puede ocurrir que por una mala bobina L2 se nos vaya así mucho más arriba o mucho más abajo, que era lo que me estaba sucediendo a mí, por eso no captaba ninguna emisora. Así que lo que hice fue una segunda bobina más pequeña, en esta ocasión 3 milímetros de diámetro con otro destornillador más chico, también 5 vueltas, como veis es más pequeña, y con esto conseguí subir digamos, la frecuencia de trabajo, pero de una forma parcial. Por encima de 98 MHz no podía captar ninguna emisora, por lo tanto, cuando llegaba aquí con el dial, mucho más abajo todavía tenía recorrido disponible para nada, puesto aquí no hay ninguna emisora, así que vi que había que hacer otra bobina para subir así la frecuencia de trabajo. ¿Cómo podemos subir la frecuencia de trabajo? Pues haciendo L2 de menos inductancia, lo que a su vez vamos a conseguir, o bien dando menos vueltas, o usando un molde más fino, que es lo que hice. Ahora utilicé este destornillador, bueno, esto es una llave Tor, mucho más fina, 2,4 milímetros, es bastante más fina, y la bobina también con 5 vueltas, todavía más chica que las otras dos.
Con esto conseguí subir desde aquí la frecuencia un poco más de la cuenta, me pasé de la raya. Ahora perdía de 90 MHz hacia abajo, justo lo que me sobraba por la parte alta. Así que hice una cuarta bobina, que es la que está puesta ahora mismo, igual que esta, pero 2 vueltas más, con lo cual se vino centrado a la perfección, como vamos a comprobar ahora mismo. Y la forma de averiguar que nuestra radio está funcionando en una ventana bien centrada de FM es apoyándonos con una radio que sabemos que funciona y además nos muestra el dial, y más si es digital como en este caso. La encendemos y buscamos en la zona más baja primero. Esta radio también la tengo situada en la parte más baja, así, a tope. Vamos a empezar con 87 MHz y medio, nos vamos aquí a la zona baja y inicio la búsqueda. Vale, vamos a buscar esta emisora en esta radio. Ahí la tenemos. Vale, ahora nos vamos a la parte alta, a 108 MHz, y voy a iniciar la búsqueda pero descendente. A ver la primera emisora que encuentro, que se oiga bien, claro. 106,9. Vamos a buscarla. Recordad que es multivuelta. Ahí la tenemos. 106,9 y todavía queda un montón de dial hacia arriba, es decir, está trabajando centrada. Y ahora vamos a hacer una de estas bobinas. Aquí tengo una pequeña colección que he tenido que hacer distintas para ir probando el punto óptimo. Se hacen en un momento, vamos a verlo. Partimos de hilo de cobre esmaltado de 0,8 milímetros de diámetro. Ya tiene cierta rigidez, lo que nos viene bien para que no se deformen fácilmente. Esto se puede conseguir reciclándolo de un transformador, de una bobina, de un circuito, o en un taller de bobinados, pues quizás podamos conseguir un trozo de 1 metro o 1,5 metros para hacer unas cuantas. Vale, pues vamos a lijar el extremo, porque ya sabéis que esto va esmaltado y para que haga contacto hay que quitarle ese esmalte. Y cuando vemos que ya tiene una apariencia metálica del cobre, pues vamos a tomar la herramienta. En este caso, como vamos a hacer una bobina igual que la que tengo ahora mismo en L2, usaremos un molde de 2,4 milímetros. Ponemos el cobre así que asome un par de centímetros para que sirva de conexión, y ahora empezamos a contar 7 vueltas y media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media para que podamos conectar ambos extremos. Y ahora tenemos que comprimir, esto tenemos que comprimirlo y dejarlo junto porque esto influye muchísimo en el valor de inductancia de la bobina. Y ahora cortamos para igualar ambas patillas, y este extremo que no se nos olvide también quitarle el esmalte. Una vez quitado el esmalte, la bobina está terminada. Bobina terminada. Por cierto, el valor de L1 es hilo de cobre de 0,8 milímetros igualmente, 5 vueltas y media, pero un diámetro interno un poquito mayor que L2. En vez de 2,4 milímetros es de 3 milímetros. Ahora sí que está todo en el protoboard: el pequeño amplificador de audio, potenciómetro de volumen y altavoz, que aunque parezca de tamaño reducido es de 3 vatios, aguantará de sobra. Bueno, ahora mismo la tengo con una pila de 9 voltios, da igual, la radio también tendrá que funcionar a pilas. La pongo en marcha. Suena claro. Un buen volumen. Y en cuanto a emisoras que capta, pues me voy a ir a un extremo y voy a darle una vuelta rápida, a ver. 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, esta no se coge muy bien, 17, 18, 19, 20, 21, 22, un montón de emisoras, vamos. 23. Y sigan toda la información en radiomurcia.es. Uno de los problemas con los que tuve que enfrentarme es la aparición de zumbidos y de sonido defectuoso, y eso fue cuando puse el amplificador, no cuando usaba el amplificador del equipo externo, o sea que el problema es del amplificador, o si es de la radio es inducido por el amplificador. La mayoría de los esquemas, por no decir todos, ponen como condensador de filtro para el positivo del TDA 2822, ponen un condensador muy pequeño de 10 microfaradios, eso no filtra nada. Por mi cuenta puse uno de 2200 y ahora se oye bien. Voy a quitarlo. Muy mal. Ahora ponemos el sugerido en todos los esquemas, de 10 microfaradios nada más. Mejora un poco. Más de 5.000 millones de euros por manipular durante 5 años el mercado internacional de divisas. El Departamento pero no tan bien norteamericano impone esta sanción como con el condensador de 2200 micros, que al tener más capacidad filtra Y la bolsa, tercer día consecutivo de e subidas para los impide principales caídas de índices tensión. europeos se va Vega. El IBEX ha subido 7 décimas y se acerca al... Bueno, aquí en el protoboard está ya todo prácticamente terminado, todo comprobado, incluyendo esta toma de corriente, porque vamos a hacer funcionar la radio también con un alimentador externo, no solamente con pila. Aquí lleva el desconectador, son 3 patillas, y se conmuta entre pila o alimentador para que ambas cosas no estén funcionando simultáneamente. Una clavija parecida para el auricular, pero no lleva desconectador, lo vamos a desconectar nosotros manualmente con un interruptor. Y una tercera cosa, he puesto un diodo LED de alto brillo para usarlo como piloto. Voy a encender la radio. Y veis, ahora brilla muy poco, está haciendo el papel de piloto. Pero si pulsamos el interruptor, convertimos la radio en una improvisada linterna. Puede que no aparezca mucha luz, pero si miramos desde arriba, se ve que sí. Todavía no hemos hecho el PCB y por lo tanto no sabemos qué tamaño va a tener, y tampoco podemos saber qué tamaño de caja o de tupper usar, puesto que el PCB condiciona el tamaño final. Pero bueno, vamos a hacer una estimación. Podemos usar tupper de distinto tamaño, de distintas formas. Vamos a suponer que este pueda valer. Vamos a disponer sus elementos más bien en la caja que en la tapa. Por ejemplo, el altavoz aquí. Supongamos que el PCB tendrá este tamaño. Bueno, pues aquí. Veo que en los laterales, en ambos lados, hay espacio para poner. En este lado, potenciómetro de sintonía y el de volumen, como siempre, así sujetos con su tuerca en la pared haciendo un taladro. En este lado pondríamos los dos interruptores, uno el de la linterna y otro el de accionar o no el altavoz. Salida de auriculares y entrada de corriente desde el alimentador. Aquí podemos poner la pila con su velcro, como hicimos en el montaje anterior, y la antena, que es telescópica, estaba por aquí, la antena telescópica la podemos poner así en una esquina, perfectamente cabe todo, o sea que quedaría más o menos así. Creo que esta podría ser una buena disposición. Bien, pues vamos a hacer el PCB y lo vamos a hacer como en el circuito anterior, con el método del rotulador, aunque aquel que prefiera otro método, puesto que pongo el esquema eléctrico a disposición, podéis importarlo a vuestro programa de diseño electrónico favorito y a partir de ahí utilizar el método que más os guste, ya sea el del planchado o el de la insoladora. El primer paso para hacer el PCB será hacer lo que yo llamo un diseño grosero, un diseño primero,
no a escala, pero guardando la proporcionalidad en lo posible y por supuesto a lápiz para poder borrar todo lo que queramos, y su tamaño va a ser bastante mayor que el que tendrá luego realmente a fin de poder trabajar cómodamente. Bueno, se trata de ir poniendo todos los componentes e ir interconectándolos con las pistas, lo que serán las pistas, y yo he empezado con IC1, con el 555, poniendo aquí sus 8 pines, estos son los 8 circulitos de sus pines, y empiezo a conectar cosas. Por ejemplo, la patilla número 1, que en el esquema va a negativo, pues patilla 1 a negativo. La patilla 2, que va al sensor de on y además tiene una resistencia que va a positivo, pues patilla 2 aquí a una regleta, y la regleta a su vez llevará el cable a esa superficie metálica para el on, vuelve al 3 a masa, tal y como está aquí, vuelve a masa, y además la resistencia desde la patilla 2 hasta el positivo, aquí la tenemos R1, es decir, lo mismo con todo. Por ejemplo, la patilla 8 va a positivo, pues patilla 8 a positivo. Todo está repasado. Patilla 3, resistencia de 220 ohmios y a la base de Q1. Patilla 3 a la resistencia R3 y a la base de Q1. He procurado poner los mínimos puentes posibles, de hecho creo que aquí no hay ninguno, por ejemplo pasando las pistas por debajo de algunos componentes y así simplificar el circuito. Bueno, he hecho lo mismo, aunque son más patillas con el integrado TDA 7000, son 18 patillas, y lo mismo, empezando, patilla número 1, C11 a positivo, patilla número 1, C11 a positivo, patilla número 2 es la salida de audio, condensador y resistencia a masa, patilla número 2, un puente, condensador y resistencia a masa, y después un electrolítico, que es este, y un potenciómetro del cual el cursor, la patilla móvil, va a la patilla 7 del TDA 28. Pues aquí tenemos ese potenciómetro, una patilla, la de arriba, del potenciómetro, la de masa, y el cursor que con este puente lo llevamos a la patilla 7, el amplificador de audio. Es decir, vamos pues conectando todas las patillas y prestando especial atención a las partes más enrevesadas, por ejemplo la 5 y la 6, aquí las tenemos, va a la bobina L2, entre ambas, después en serie condensador y diodo varicap, que vuelven otra vez a la bobina, y del punto central R4 y C17, del punto central R4 y C17, y de la unión de R4 y C17, al cursor de R5, es el potenciómetro de sintonía. Una patilla va a positivo, esta a positivo, y la otra a negativo, y entre el positivo y el negativo, en el potenciómetro C18. Es decir, no nos dejamos nada, vamos revisando todo. Mi consejo es cuando lo terminéis, si es que vais a hacerlo así, que lo dejéis aparcado unas horas y luego volváis y probablemente encontraréis algún error, alguna omisión. Yo, por ejemplo, me encontré que no puse C4, C3 y 2 y C2 porque no pertenecen ni a un integrador ni a otro, están aquí sueltos y por eso los omití. El hecho de haber puesto el positivo así rodeando y haciendo aquí una especie de internada, lo mismo que el negativo, no solamente me lo llevo aquí abajo, sino que esta línea central me viene muy bien para dar servicio a derecha e izquierda a un montón de sitios. Pues bien, pude acomodar esos condensadores C2, C3 y C4 aquí, aquí y aquí con total comodidad. Además hay espacio más que suficiente para albergarlos. En fin, pues se trata de no dar nada por sentado y asegurarse de que todo está conectado con todo, aunque haya que revisarlo varias veces. Yo estoy seguro que esto ya está bien. Ahora ya paso a la fase siguiente, que será pasar esto a papel cuadriculado en décimas de pulgada para hacerlo ya a tamaño real. El siguiente paso, una vez que tengamos este boceto ya asegurado de que no contiene errores y no falta nada, es pasarlo a este papel translúcido y cuadriculado, pero no en milímetros, sino en décimas de pulgada, porque esa es la distancia estándar entre patillas de componentes. Vamos a ir pasando todo el circuito aquí, cuidando de dar el tamaño adecuado a cada componente. Por eso os aconsejo que tengáis ya los componentes de antemano para ir viendo qué distancia tienen
entre pines. Por ejemplo, este condensador tiene bastante juego, podríamos poner 2 o incluso una, solamente un cuadro de separación, 2, 3, 4, aunque lo normal serán 2. El integrado, por el contrario, no tiene apenas juego, tiene que ir como veis, no tiene posibilidad de flexionar, va a su sitio perfectamente. Estas regletas, de las que hay varias por el circuito, pues lo mismo, si las tenemos ya de antemano podemos reservar un espacio suficiente y luego no tener sorpresas. En fin, pues se trata de eso, de ir pasando el circuito aquí. No voy a repetir aquí el proceso de elaboración de un PCB porque eso ya lo hice en el capítulo 15 del tutorial de electrónica básica. Os pondré el enlace en la descripción y aquí solamente lo voy a detallar así por encima. El diseño del PCB definitivo ya está terminado, este ya es a tamaño real y servirá para hacer las pistas y los pads en el circuito. Es conveniente repasarlo una y otra vez en busca de errores, de omisiones, que no será raro que ocurran. Un buen método es empezar integrado por integrado, patilla 1, y comprobar que esa patilla 1 va a donde debe de ir, patilla 2, así basándose en el esquema grosero. Y también en el esquema teórico vamos comprobando que todos los pines de cada uno de los integrados va a donde debe de ir. Una vez que lo damos ya por definitivo, es el momento de recortar este papel un poco así por aquí. Por supuesto, antes habrá que dar los márgenes para el circuito. Ya sabéis, unos 5 milímetros por cada margen. Y buscamos un trozo de circuito impreso. Este vale en cuanto a alto, así vale, pero en cuanto a largo tendré que recortarlo un poco. Bueno, pues adosaremos este diseño en el circuito impreso por el lado del cobre. Por supuesto, antes habrá que limpiar la placa muy bien. Y con el punzón empezaremos a marcar los pads. Bien, pues ya he recortado un poco el dibujo del PCB para fijarlo por el lado de los componentes con cinta adhesiva y el esquema queda por el lado del cobre. Lo hemos volteado horizontalmente para evitar el efecto espejo. Y ahora lo que vamos a hacer es con un punzón ir marcando todos y cada uno de los pads, dándole unos golpecitos de martillo. El baño de ácido ha salido bien, aquí está el circuito ya terminado. He medido ya la continuidad de las pistas y veo que todas están bien. Y también he medido que no haya cortocircuito entre ellas, sobre todo en estas que están muy próximas. Y efectivamente ha ocurrido que 2 o 3 de ellas estaban en contacto. La solución es con un destornillador muy fino. Hacemos así entre los dos pads que están implicados en el cortocircuito, raspamos y desaparece ese cortocircuito. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es taladrar a 0,7-0,8 milímetros. Las marcas ya están hechas con el punzón previamente para poder pasar las patillas de los componentes y después, por el otro lado, voy a hacer una serigrafía casera con rotulador permanente que facilitará precisamente ir colocando los componentes. Bueno, esta cinta adhesiva es para que ahora esto se quede así fijo y no se mueva al hacer los taladros. Los taladros ya están hechos y también la serigrafía casera. Vamos a ir poniendo ya los componentes empezando por los más robustos. Primero los puentes de alambre, resistencias, los conectores, seguimos con condensadores y dejamos para el final los semiconductores, que son los más delicados, diodos, el transistor y lo último de todo, los circuitos integrados. Pues ya están todos los componentes, absolutamente todos, incluyendo las bobinas L1 y L2, todos los conectores para dar servicio a los distintos elementos que irán en la radio. Esta vez, por cierto, he utilizado zócalos para los integrados. Vale, pues vamos a probar la radio antes de seguir con el montaje. Primero, para probar que esto está bien construido. Y segundo, porque aunque esté bien, podemos esperar que la sintonía se habrá alterado. Puede que no sintonicemos la parte alta del dial o la baja, o incluso puede que se haya desplazado la frecuencia y no captemos ninguna emisora. Ya sabemos que esto es debido a que la disposición de los componentes no es la misma que teníamos en el protoboard. Allí funcionaba muy bien, pero aquí tenemos, aunque eléctricamente es lo mismo, tenemos otra disposición de componentes. Los conductores, en este caso las pistas, son distintos de las conexiones internas del protoboard, es decir, es normal que esto ahora no sintonice bien, por lo que seguramente nos tocará cambiar la bobina L2, pero afortunadamente tenemos unas cuantas que nos hicimos cuando estábamos con el protoboard, así que la cosa ahora será más sencilla. Para eso voy a conectar, para probar la radio, los elementos necesarios, que serán alimentación, antena, sintonía, volumen,
altavoz, puesta en marcha y paro. Y para conectar los distintos componentes al circuito impreso voy a utilizar estos conectores, son bastante cómodos, van soldados al circuito impreso como un componente más. Los hay de 2 vías, los hay de 3 y además se pueden ensamblar unos a otros y hacer así un grupo de muchos contactos. Vale, pues con esto vamos a ahorrarle al circuito impreso el estrés de estar soldando y desoldando, y es muy cómodo utilizar. Por ejemplo, este es el de antena y va a este contacto de aquí a vuestra derecha. Se afloja ese tornillo con un pequeño destornillador y se pone el cable a conectar en esta abertura, y ahora apretamos el tornillo, con lo cual el cable queda fijado. Esto es mucho más cómodo y más rápido que andar soldando. Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo con el potenciómetro de sintonía, que son 3 cables en esta regleta. Ya tenemos la radio funcionando en el PCB, alimentación y contacto. Tranquilidad no se le pasa a Pilar Barreiro porque Movimiento Ciudadano pide más. ¿Quién? ¿Para todo el mundo? Insisten en... Dicen que el PP está en su regeneración. Pero esto no ha funcionado así desde el principio. La primera vez que conecté PCB a la alimentación e intenté hacerlo funcionar, pues no sonaba nada, y eso es debido a que la radio, el TDA 7000, tiene una función silencio o mute, que cuando no hay ninguna emisora, pues manda silencio total, de modo que te piensas que hay algún fallo general, quizás de alimentación o del amplificador, cuando en realidad es simplemente que la bobina L2, que también funcionaba en el protoboard, aquí es totalmente ineficiente, precisamente por el cambio de condiciones eléctricas que hay de pasar de protoboard a PCB, y no capta ninguna emisora, y esa función silencio nos puede confundir. ¿Cómo saber dónde está el fallo? Porque un circuito que empieza a ser ya un poco complejo y tener bastantes componentes, y este lo es, lo mejor es dividir el circuito en secciones, cada una hace un trabajo concreto. Si conocemos esas secciones, buscaremos la avería en esa sección y no en la totalidad, así es más fácil. Bueno, pues de momento vamos a descartar el alimentador y el interruptor táctil. Si al pulsar el inicio se enciende el piloto, que era mi caso, así que zona descartada. Ahora queda la radio y el amplificador de baja frecuencia. ¿Cómo saber que está trabajando, por ejemplo, el amplificador de baja frecuencia? Pues vamos a encenderla, ponemos la alimentación y vamos a un sitio. Bueno, yo no tenía ninguna emisora sintonizada, como digo, así, está en mute. Un truco es poner el volumen a máximo y aunque no suene nada, tomamos un destornillador y tenemos de la patilla 2 del TDA 7000 de la radio, tenemos la salida de audio que va a la patilla 7 del TDA 2822, que es su entrada de audio. Bueno, pues en toda esa línea, en cualquier punto, por ejemplo en la patilla central del potenciómetro de volumen, si ponemos el destornillador, sin miedo, aquí hay como máximo 9 voltios, esto es inofensivo, escucharemos un zumbido en el altavoz si el amplificador de baja frecuencia está trabajando. Vamos a ver. ¿Lo escucháis? Por lo tanto, el amplificador de baja frecuencia está trabajando, lo descartamos. El problema vendrá de la radio, pero como digo, no es realmente un problema, es simplemente una bobina L2 mal dimensionada. Como la que tenía en el protoboard era ya algo pequeña, decidí cambiarla a más grande. En lugar de usar un molde de 2,4 milímetros de diámetro, usé un molde un poco mayor, a 3 milímetros, con 5 vueltas también, y conseguí captar algunas emisoras, pero de 96 MHz para abajo no sintonizaba ninguna. Así que decidí hacer la bobina un poco más grande para bajar la frecuencia de trabajo. Me mantuve en 3 milímetros de diámetro, pero en lugar de 5 vueltas y media, subí a 7 vueltas y media. Y tuve suerte porque esa ventana de la que os hablé con el protoboard, esa ventana de recepción, la centré perfectamente y ahora capta desde 88 MHz hasta 108, así que así se va a quedar. Os pongo en pantalla los valores de L1 y L2, tanto en el protoboard como ahora en el PCB ya definitivas. Llegados a este punto es el momento de buscar una caja o un tupper, yo ya tengo una, para ir acomodando todos los componentes. Vamos, que esto está ya terminado.
Y si no me olvido de nada, aquí está todo lo que necesitamos. La caja o tupper para contener el proyecto. Circuito terminado con su tornillería para fijarlo al tupper con los separadores de plástico. Altavoz elíptico no circular por razones de espacio, también con su tornillería para fijarlo. Todos los anexos que van en el lateral es la toma de corriente, salida de auriculares, interruptor para la linterna e interruptor para accionar o no accionar el altavoz. Antena telescópica podría servir con un simple trozo de cable, pero vamos a probar con una antena telescópica. Potenciómetros de volumen y de sintonía con sus embellecedores. Las 4 chinchetas que van por parejas, 2 para encender, 2 para apagar la radio y la pila con su portapilas. Para disponer las cosas en el tupper, que por cierto viene, pero vamos, que ni pintado, el tamaño es buenísimo. Vamos a poner, bueno, el circuito realmente irá así, pero bueno, para probar el espacio lo ponemos mejor así. Y la razón de usar un altavoz elíptico es esta, viene que ni pintado. Bueno, ya sabéis que lo sujetaremos, aquí tiene el circuito sus 4 taladros y allí pondremos los 4 separadores como estos, un separador por debajo del circuito con su tornillería. El altavoz lo mismo, sus tornillos y sujetos. De modo que la radio realmente por delante luciría así. Se vería perfectamente el circuito y el altavoz. Vale, pues en los laterales vamos a poner aquí, hay espacio en cada rincón para poner en este lado, que el altavoz tiene los contactos aquí y ocupa un poco más de espacio. Aquí pondremos el de sintonía, que es un poquito más voluminoso que el de volumen, así, por supuesto, hacia afuera, pero bueno, lo pongo así para ver que hay espacio, y lo hay, con su embellecedor correspondiente por fuera. Allí pondremos en este lado el de volumen, que cabe también perfectamente. Y a la izquierda pondremos esta colección, también con su rosca, como los potenciómetros, van así en la pared, la toma de corriente, la de auriculares y los 2 interruptores. Estas 4 cosas van haciendo un taladro y sujetando con la rosca, con la tuerca que ya lleva el dispositivo. Más cosas, la pila la vamos a sujetar en el suelo con velcro, como hicimos en el último montaje, que dio buen resultado. Las chinchetas con los contactos para encender y apagar la radio, creo que arriba, aquí arriba es un buen sitio, pincharemos y llevaremos el cable desde la púa de la chincheta hacia el contacto correspondiente en el circuito, y así arriba ponemos pues las 4 chinchetas para encender y apagar la radio. Y queda la antena, que la vamos a poner por aquí, así en un lateral, y esta antena lleva una especie de tornillo ahí integrado, nos viene muy bien porque hacemos un taladro abajo y con una simple arandela y tuerca la fijamos, y por este lado hacemos un orificio para que pase, de modo que la antena no va a poder doblarse, va a quedar muy bien sujeta. Repito que si esto no da buen resultado, esta antena mide poco más de medio metro, si no da buen resultado voy a poner simplemente un cable de 1 metro con una pinza de cocodrilo para sujetarla donde sea, y eso seguro que sí da buenas condiciones de recepción. Bueno, no voy a grabar el mecanizado del tupper porque es una cosa que ya conocemos y no merece la pena alargar el vídeo un montón. Sí diré el consejo de hacer taladros en un tupper. Para hacer, por ejemplo, un taladro de 10 milímetros para pasar la rosca del potenciómetro, no debemos hacer directamente un taladro de 10 milímetros porque vamos a romper el tupper sí o sí. Hay que empezar por un taladro de 1 milímetro o 2, que así no se rompe, y después pasamos una broca de 3 o 4 milímetros y ya finalmente la broca grande, así no se rompe el tupper. Y recordad que cuanto más gruesa sea la broca, más lenta tiene que ir la máquina de taladrar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser marcar la posición del circuito con un rotulador en estos 4 puntos y fijaremos el circuito al tupper poniendo aquí estos separadores, que por cierto no tienen una longitud caprichosa. Si lo ponemos en el circuito vemos que lo que más sobresale sobre cualquier componente es el separador. Para eso tuve que acostar este condensador C23, lo tuve que acostar, y también un poquito el transistor y el 7805, porque si no tenía que usar un separador más largo. Vale, pues este de 2 centímetros nos sirve. Ponemos los 4 y quedará el circuito fijado al tupper. Y haremos lo mismo con el altavoz. En fin,
pues vamos a ir colocando todos los componentes. El tupper ya está completamente mecanizado, todos los taladros hechos. Aquí tenemos los sensores de puesta en marcha y paro, que son chinchetas, van pegadas y ya he comprobado que el material de que están hechas es soldable, el estaño agarra bien. Aquí tenemos la rejilla para que salga el sonido del altavoz, son taladros a 3 milímetros. Estos 4 taladros de las esquinas son para el propio altavoz y estos 4 son para el PCB. Aquí tenemos el taladro para el potenciómetro de volumen y para el de sintonía. Por cierto, para hacer taladros así de grandes, mejor que una broca, incluso haciéndolo progresivamente, mejor es esta herramienta, una fresa, esta es esférica, y nos permite, partiendo eso sí, de un taladro previo de 1 milímetro o 2 para que esto asiente, pues nos permite ir haciendo un taladro gradualmente mayor hasta llegar al diámetro deseado, por lo tanto es bastante útil, y lo mejor de todo es que esta herramienta no rompe el tupper. Otra parecida es esta fresa, es cónica, en fin, pues con 2 o 3 de estas podemos hacer el trabajo bastante bien. Más taladros por aquí, estos 4 de los interruptores, altavoz y linterna, y estos 2 son el de toma de auricular y toma de corriente. Quedan este de arriba para la antena y este de abajo que también es de la antena para sujetarla, este es para que la antena salga. Bueno, pues todo esto lo he hecho poniendo los componentes sin conectarlos para ver que hay espacio. Los he retirado todos y ahora voy a volver a ponerlos, pero ya conectando al PCB. Ya están todos los cables en sus regletas, ahora vamos a poner el PCB ya en el tupper, en el que ya he colocado los tornillos y los separadores. El circuito va así, boca abajo, el LED hacia los contactos de puesta en marcha, así. Vamos a ponerlo ya en los tornillos y el hecho de que el tupper es transparente nos va a ayudar bastante mirando por aquí abajo de donde sale cada cable, para ir conectándolo a su anexo correspondiente. Todos los dispositivos están ya conectados al PCB, cambio de última hora. Estos 2 potenciómetros que pensaba ponerlos aquí, me los he llevado a este lado, era más lógico puesto que sus conectores están precisamente en este lado y me ahorro de tirar un cable tan largo. La pila va sujeta con velcro, como en el montaje del afinador, y estos 3 adhesivos son patitas de goma para evitar que se quedara el tupper así muy inclinado, de esta manera se queda vertical. Pues nada, aquí ponemos la tapa y a funcionar. La radio ya está totalmente terminada, lista para utilizar. Vamos a comprobar todas sus funciones. On, off, la enciendo de nuevo, sintonía, de manera que nosotros tenemos que estar involucrados volumen, y dar el consentimiento a esa situación. ¿A qué te refieres? Cuando no ha habido... Si desconecto la alimentación de 9 voltios, sigue funcionando pero a pila. Bombardear a partir de bases españolas, no se Vuelvo a puede conectar la hacer miles de alimentación, cosas a partir de... puede que se apague, es normal, la volvemos a encender. A eso es a lo que me refiero. Me refiero... Capta un montón de emisoras. 0C. Funciones de los dos. Y esta tira, por ejemplo, ¿no? Un montón. La linterna Hasta tener ahora una representación a nivel nacional. y el desconectador de altavoz en caso de que queramos escuchar la radio con los auriculares. Vuestra aparición, como la de Podemos y tal, tiene 3 causas fundamentales. Una de ellas es la corrupción, es decir, que es lo que empieza a provocar el hartazgo de la mayoría de los ciudadanos. Otra es la propia crisis económica, es decir, que con todos los flecos, ¿no?, tremendos de los recortes que ha habido. Le nombraban la madre al Betis, ¿no? Esa era en fin, dicho de otra forma como es natural, ¿no? Entonces, la